Hola, soy Raúl Lorenzo y esta es la presentación del anteproyecto de Juegos Serios. Este proyecto lo he desarrollado con mis compañeros de grupo Miguel Moreira Sánchez y Carlos Pinedo Peláez. Origen y destino. Primero hablaré de cuál es el problema que vimos mis compañeros y yo por el cual, por el cual desarrollamos el proyecto. A continuación, detallaré cuáles eran el tipo de soluciones en concepto global que buscábamos, un poco para orientarnos respecto a qué queríamos desarrollar. A continuación explicaré en qué consiste el proyecto de Juegos Serios para finalmente hablar de cómo lo ofreceríamos, el plan de trabajo dividido en 4 fases. Primero, en antecedentes quería hablar de 2 temas. Por un lado, accidentes mediáticos como han sido el del tren Alvia a Santiago de Compostela o el vuelo 9525 a Germanwings, en los cuales hay una serie de factores comunes que nos llevan a desarrollar este proyecto, bueno, o al menos encontrar las soluciones. Y, por otro lado, aunque parezca no relacionado, querría hablar del nuevo enfoque de trabajador que reina ahora en Europa, en el cual buscamos el trabajador eficiente. Buscamos invertir en los trabajadores para que den la máxima eficiencia de por sí, ya que un trabajador eficiente puede generar en muchas menos horas muchísimo más producto. Primero, lo primero, los accidentes mediáticos. En primer caso, el accidente del Alvia a Santiago de Compostela, en el cual, bueno, por si no lo sabes, se trata de un accidente en el cual un tren que iba desde Madrid a Santiago descarriló. Sin meternos en más, resumémoslo en que el fallo judicial estimó que fue un despiste del conductor y los medios tecnológicos tecnológicos de los que disponía la Renfe no pudieron evitarlo. En segundo lugar, el vuelo 9525 a Germanwings, de nuevo lo mismo, resolución, suicidio del piloto por depresión. Por lo que se pudo investigar de las cajas negras, se estimó que el piloto se suicidó aprovechando que con su compañero salió de cabina y negándole la entrada posteriormente. Sin incidir más en estos trágicos accidentes, queremos ver los factores que tienen en común. Por un lado han sido fallos humanos, y por otro, las medidas de seguridad han sido ineficientes, en el caso del Alvia no pudieron impedirlo, o contraproducentes. En el caso de Germanwings fueron precisamente esas medidas de seguridad las que facilitaron el que se produjera este accidente. Centrándonos en la faceta del trabajador, queremos hablar del trabajador eficiente, este nuevo tipo de enfoque que tenemos. En Europa se han ido desarrollando una serie de proyectos en los cuales se está testeando la posibilidad de reducir la jornada laboral a 6 horas. Y de momento, aunque no hay unos resultados excesivamente concluyentes, lo que se está viendo es que los grupos de trabajadores que trabajaban 6 horas eran capaces de generar el mismo rendimiento que sus trabajadores de 8 horas. Siendo así, es evidente que nos sale mucho más rentable, aunque paguemos los mismos sueldos, el tener trabajadores que generen lo mismo en menos tiempo, ya que gastaremos menos en, por ejemplo, iluminación de oficinas o cualquier otro tipo de problemas adicionales, además de facilitar mucho conciliación laboral, entre otras cosas. Trabajador eficiente genera más, cuesta menos, ergo es más competitivo. Asimismo, como vemos viendo, cada vez se van automatizando más trabajos y en el futuro los trabajos que seguirá teniendo la gente serán aquellos no automatizables, porque habrá trabajos que no habrá manera o que simplemente por el tipo de trabajo que sea no se podrán automatizar. Por tanto, es importante que cada vez se invierta más en mejorar a los trabajadores, no solo hacer que sepan más, sino que rindan mejor. Entonces, vistos estos antecedentes, llegamos a una serie de conclusiones. Queremos reducir los accidentes, ya que no solamente es una cuestión de coste de vidas humanas, lo cual es muy trágico, sino que un accidente, pues como pongamos el caso del Germanwings o del Alvia, son muchos millones de coste. Ya no es solamente reponer todo lo destruido, sino además el bloqueo que se produce. Es algo que, aunque solo sea por el factor económico, tenemos que tratar de evitar. Asimismo, queremos mejorar la eficiencia de los trabajadores. Menos horas, mayor rendimiento. No voy a incidir más en esto, creo que ha quedado bien explicado. Vimos que además esto llevaría asimismo una serie de ventajas, ya que tendríamos mejor conciliación por parte de los trabajadores, lo cual llevaría a menos bajas de depresión,
E incluso podríamos ofrecer a los trabajadores, desde las empresas, otro tipo de incentivos que no fueran el sueldo. Por todo esto llegamos al desarrollo de nuestra aplicación de juegos serios. ¿En qué consiste nuestra aplicación de juegos serios? Es realmente una idea muy simple. Desarrollaríamos una serie de aplicaciones para evaluar el estado de los empleados. ¿Qué tipo de aplicaciones? Minijuegos. Sudokus, Angry Birds, cualquier tipo de minijuego que a un empleado le lleve aproximadamente unos 5 minutos resolverlo. La idea está en que nuestros empleados realizarían estos juegos a la entrada de sus puestos de trabajo, un periodo de 10-15 minutos a lo sumo, todos los días. Entonces, con cada juego podríamos evaluar pues, la atención, la rapidez de respuesta, la capacidad de razonamiento, de tal forma que mediante una monitorización diaria, si por ejemplo un trabajador, llamemos un caso exagerado, llega borracho al trabajo, un juego que tarde normalmente 5 minutos en realizar, tardaría fácilmente por lo menos 10 minutos, ya que no estaría en condiciones de realizarlo. Y ahí tendríamos un punto en que lo detectamos. Evidentemente, esto va asociado con un equipo de psicólogos e ingenieros que estarían presentes no solo en el desarrollo de los juegos serios como idea, sino una vez ya implantado, pues tendríamos un desarrollo constante, ya que los empleados, a base de realizar los mismos juegos, acabarían mejorando sus notas de tiempo y quizás podrían perder eficiencia. Quizás, esto todavía no lo hemos comprobado. Hemos realizado una serie de estudios previos para determinar la viabilidad de este proyecto. Por un lado tenemos la viabilidad tecnológica, el estudio que, bueno, nos ha dado mejores resultados, ya que, en fin, es un proyecto que simplemente requeriría el uso de tablet, una tecnología muy madura, muy implantada y muy aceptada socialmente, junto con, bueno, las aplicaciones. Asimismo, los estudios de psicología, psicología cognitiva, estado mental, no estaríamos entrando en cosas demasiado punteras. La mayoría de lo que aquí planteamos está también bastante establecido. Aparte, como viabilidad comercial, consideramos que, por un lado, mejora enormemente la imagen de la empresa, da una imagen de una empresa que se preocupa por sus trabajadores y incluso ayuda a recuperar este aprecio por la empresa para los trabajadores, ya que le damos esa impresión de que nos preocupamos por ellos, que de hecho es así. Actualmente en España, de hecho, se da el caso en el que la gente ya no confía en las marcas. No creemos que esto lo vaya a solucionar, pero bueno, es un paso que ayudaría. Finalmente, el estudio que arrojó los resultados menos agradables fue el de viabilidad económica, ya que supone una gran inversión. Sin embargo, me gustaría señalar que, aunque suponga una gran inversión, estamos hablando de un proyecto cuya rentabilidad es difícilmente cuantificable en el sentido de que sí puede ser muy rentable o absurdísimamente rentable. En caso de que el proyecto funcione como es debido, estaríamos hablando de poder reducir las horas de trabajo de los empleados, estaríamos hablando de reducir los accidentes laborales, mejora de conciliación, empezar a venderle al mundo que somos la empresa más puntera del mundo. Lo bueno cuesta, eso está claro. Entonces, el plan de trabajo de cómo implantaríamos este proyecto se divide en 4 fases. Una primera fase de análisis, luego el diseño de las aplicaciones, una tercera fase de implementación y una de testeo final. Las fases 4 y 3 se irían, saltaríamos de la una a la otra en función de los resultados. No consideramos que se hagan una sola vez, ya que, bueno, primero, después del análisis y diseño de lo que querramos, tendremos que, en función de los resultados de los testeos, puede que tengamos que modificar las aplicaciones. En la primera fase, la de análisis, tenemos que determinar el tipo de riesgos a los que nos enfrentamos. Pues efectivamente, trabajadores que nos tengan atención, qué factores de ellos necesitamos monitorizar, y para ello tendríamos un equipo de asesores. Bueno, 3 equipos de asesores. Un equipo de objetivo, otro de calificación y un objetivo técnico. Un equipo técnico. El equipo de objetivo se encargaría de determinar los objetivos, valga la redundancia, de nuestras aplicaciones. El equipo de calificación se encargaría, de determinar exactamente cuánto se debe invertir en cada uno de los objetivos y finalmente el equipo de técnica, pues evidentemente cómo se debe implementar. El resultado de esta fase sería un documento de análisis del proyecto en cuestión.
este proyecto se puede implantar varias veces en distintas empresas y evidentemente el documento de análisis no tiene por qué ser el mismo. Fases 2 y 3. Lo junto en una diapositiva porque la verdad no da mucho que hablar. Simplemente en la fase 2 aprovecharíamos el diseño en el documento de análisis desarrollado en la fase 1 para realizar todo el diseño del software, qué tipo de juegos implantaríamos, qué tipo de pruebas, cómo lo monitorizaríamos y todo ello, para finalmente en la fase 3 implantar una primera versión funcional, con la que llegaríamos a la fase 4 de testeo. En función de estos resultados, pues bueno, volveríamos de nuevo a la fase 3, donde realizaríamos modificaciones para de nuevo una fase 4. Consideramos que este círculo habría que repetirlo, es posible que haya que repetirlo un par de veces. Pero bueno, en las siguientes aplicaciones de este proyecto, cada vez sería más fácil debido al perfeccionamiento de este. Así que bueno, en conclusión, tenemos que empezar a invertir más en la gente, en los trabajadores, ya que al fin y al cabo son ellos los que producen. Y no quiero ni siquiera centrarlo por un factor humano, simplemente desde un punto de vista económico. Necesitamos trabajadores más eficientes. El mundo es muy competitivo y cada vez más, y hay trabajos que las máquinas nunca podrán automatizar por la naturaleza de estos. Así que hay que invertir en trabajadores. Por ello, creemos que ofrecemos una solución bastante innovadora que aborda este problema y que además aportaría una gran serie de ventajas. Muchas gracias.